Señores, el título del libro es La política de la fe. Su autor está con nosotros esta mañana, no necesita de presentación, pero vamos a recordarle algunas cosas del doctor Adolfo Garcé, que es licenciado, máster en Ciencia Política por la Universidad de la República, docente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y también en la UCUDAL. ¿Todo esto está vigente, Fito? Bueno, Jorge, primero que nada, mil gracias por la invitación. No, gracias a ti por siempre venir. Generoso. Mirá, Jorge, estoy por ser doctor, si todo sale bien antes de fin de año, estoy por defender la tesis. Y vos sabés que no puedo dar más clases en la Católica, en un lugar donde siempre me sentí muy cómodo y tengo muchos amigos, porque soy, desde hace algunos años, investigador full time de la Universidad de la República. Eso era lo que iba a mencionar ahora, es decir, que era antagónico con lo anterior. De Fito Garcé hemos leído ya varios libros que tienen que ver fundamentalmente con la búsqueda de explicaciones y además de documentación sobre hechos que han pasado en nuestro país. Ahora aparece este libro que está afirmado sobre todo en uno de los partidos que se puede considerar como partidos tradicionales en el Uruguay, ¿no? Muy el cierto. Partido Comunista. Tal cual, tal cual. Y mirá, los partidos tradicionales stricto sensu, colorados y blancos, son de 1836. Pero después de eso, el partido más viejo es el Partido Socialista, 1910. Y el Partido Comunista es el principal heredero, mirá lo que digo, el principal heredero del Partido Socialista. Porque la mayoría del Partido Socialista, en 1920, 1921, decide transformar el Partido Socialista en Partido Comunista. Y la minoría refunda el Partido Socialista afuera. Así que si será cierto, el tercer partido más viejo del Uruguay. ¿Y el Partido Comunista qué representa para los uruguayos hoy por hoy? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Mirá, para muchos frentistas representa un dolor de cabeza. Ajá. Porque el Partido Comunista, que sobre todo a la salida, que hizo tanto por la creación del Frente Amplio, y que a la salida de la dictadura subrayó su perfil de partido frente amplista. Ronnie Arismendi, en el primer acto que hacen los comunistas a la dictadura, dice, somos más uruguayos, más frente amplistas y más comunistas que nunca. Y eso se transforma en un eslogan oficial del Partido Comunista. Ese partido que era tan frente amplista, se vuelve un partido que sigue siendo frente amplista, pero que pelea con el Frente Amplio. Uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Es el perfil político de Laurier. Colaborar, pero al mismo tiempo protestar. Condicionar el voto de los comunistas al cumplimiento de ciertas cuestiones programáticas, ¿lo has visto? ¿No? Acordate cuando Laurier... A ver Jorge, si yo estoy en lo cierto. La primera vez que tomamos nota de que existía una persona llamada Laurier, muchos de nosotros, ¿cuándo fue? ¿No fue cuando Laurier, habiendo asumido la banca en el 2005, se estaba discutiendo el tema de la Operación Unitas? Y Es cierto, lo de Haití. Y se retira de sala y deja la rosa. Sí. Todo un gesto, ¿no? Uno vio a un comunista protestando contra una decisión del propio Frente Amplio. Entonces, si vos preguntás, ¿qué es el Partido Comunista hoy? Para muchos Frente Amplistas es un dolor de cabeza. A diferencia del Partido Comunista de antes, que capaz que lo era, pero era un partido acaso, que cuando tenía problemas dentro del Frente Amplio, los arreglaba dentro del Frente Amplio, negociando en los organismos o en reuniones entre Arismendi, Sereñi y Arismendi, Batalla y yo qué sé. En fin, el Partido Comunista es eso. Y creo que para mucha gente, para el uruguayo común y silvestre, digamos, el Partido Comunista probablemente sea un enigma. Yo pienso que seguramente mucha gente dice, ¿cómo? ¿Siguen existiendo los comunistas? ¿Sigue siendo importante el Partido Comunista en Uruguay? Yo me imagino que para mucha gente es un signo de interrogación. ¿Y tú qué dices? ¿Sigue siendo importante? Mirá, yo creo que sí, que es objetivo, que es así. Objetivamente el Partido Comunista es una fuerza política relevante en el Uruguay. Fíjate que Juan Castillo, uno de los líderes sindicales más importantes de los últimos 10 años, haciendo memoria, a ver si estoy en lo cierto. ¿No tomamos nota muchos de que existía una persona llamada Juan Castillo en aquella famosa marcha del PIT-CNT a Punta del Este, en plena crisis del 2002? ¿No? La marcha a Punta del Este, todo el lío en pleno verano. Cierto. ¿No? Bueno, Juan Castillo es uno de los dirigentes sindicales más importantes del país. Es comunista y sigue siendo comunista. Sí. Marcelo Audala, actual coordinador del PIT-CNT. Entonces,
el Partido Comunista es importante porque algunos dirigentes sindicales de este país en el cual los sindicatos son tan importantes, son comunistas. Pero además, uno de los resultados más interesantes de esta elección del Frente Amplio este año, a principios de este año, mayo de este año, es que el Partido Comunista terminó siendo el sector que tiene más representantes en el plenario nacional del Frente Amplio, principal partido político del país. Entonces, ¿es importante el Partido Comunista? Y sí. Ana Olivera, sí, sí, intendenta de Montevideo del Partido Comunista. Y te agregaría una cuarta razón. Mujica es presidente, yo diría, entre otras razones, por el apoyo de los militantes del Partido Comunista que lo votaron en el Congreso del Frente Amplio de diciembre del 2008, que transformó a Mujica en el candidato oficial del Frente Amplio. Fito, la política de la fe se instala en el Partido Comunista, pero en un periodo muy especial, ¿verdad? Claro. Hasta llegar a nuestros días. Ese recorrido, ¿por qué lo elegiste? ¿Acaso porque es el menos conocido? ¿No? Desde 1985 hasta ahora se sabe muy poco sobre el Partido Comunista. Acaba de aparecer hace un año atrás un libro imponente, ¿no? El libro de Gerardo Leibner, historiador, hijo de comunistas, que vive en Israel, que trabajó en Iaris y escribió un libro definitivo, muy importante, con el que yo polemizo un poco, porque si no nos aburrimos, ¿viste? Claro, está bien. Y por mejor que sea otro libro, vos no tenés más remedio. No tenés obligación de estar de acuerdo con todo, ¿no? Claro. Pero yo discuto. Discuto un poco con algunas cosas de Leibner, partiendo de la base que es un libro fantástico. Entonces, Gerardo Leibner escribió un libro que se llama Camaradas y Compañeros, que abarca la historia del Partido Comunista prácticamente hasta el 73, o hasta el 73. Y yo decidí estudiar del 85 en adelante, porque además Álvaro Rico está estudiando la época de la dictadura, entonces casi sin querer estamos cubriendo entre los tres, más Jaime Jafé, que está estudiando también los años previos a la dictadura, estamos cubriendo toda la historia sin coordinar, estamos de hecho coordinando. Y además es por otra razón, porque como cuando escribí Donde hubo fuego, el libro sobre los tupas, agarré ese periodo, desde el 85 en adelante, y ya cuando me puse a estudiar los tupas, yo ya estaba pensando en qué interesante, ¿no? Los tupas estaban liquidados, hechos paté, como se dice en Harvard, sí. Estaban hechos pomada en el 85 y terminaron en lo que terminaron, ¿no? Con el liderazgo de Mujica, la bancada más grande del Frente Amplio, etcétera, etcétera. Y mira lo que pasó con los comunistas, que salieron de la dictadura súper prestigiados, reconstruyendo una organización, la mayor organización de toda la izquierda, 50.000 tipos afiliados al Partido Comunista en el 89, y terminaron ellos hechos paté. Entonces, ahora se han reconstruido un poco, ¿no? Pero el derrumbe del Partido Comunista entre el 89 y el 92 fue asombroso, sí. Asombroso, ¿no? Entonces, cuando escribí Donde hubo fuego, en el fondo pensaba, qué interesante, ¿no? Había una comparación implícita. Entonces digo, ahora, en estos años que me puse a trabajar sobre los comunistas, digo, vale la pena estudiar el mismo periodo que estudié con los tupas. Y te fue fácil, porque el Partido Comunista siempre ha sido algo así como una cosa muy cerrada, muy difícil de ingresar. También los tupas, ¿no? Es decir, sí. Muy difícil de... Me da la impresión de que los tupamaros son más abiertos en la declaración. Gran verdad. En el testimonio. Gran verdad. ¿No? Gran verdad. Tienen una apertura mayor para las cosas, no para mostrar la documentación de pronto. ¿Sabes lo que pasa? Que hay pocos documentos. Eso forma parte del ADN, forma parte de una característica genética de tupas y comunistas, de los dos. Los tupas, acordate que nacieron diciendo que la teoría no importa, lo que importa es hacer, diciéndole a los comunistas, déjense de embromar con tantas discusiones sobre la revolución y la mano en coche, vamos a hacer teorías y tantos lindos libros sobre Lenin y lo que sé. Lo que hay que dejarse embromar y hacer la revolución. Así nace el MLN. Vamos a dejarnos de hablar y de escribir documentos. ¿Cuántos documentos tiene el MLN? Poquititos. 1, 2, 3, 4, 5, los 5 documentos escritos antes del golpe. Y después hay algunas resoluciones del Comité Central. ¿Sabes qué hay, Jorge, a diferencia de lo que hicieron los comunistas? Que escribieron mucho más documentos, libros y no sé qué. Lo que tienen los tupas son
que le faltan a los comunistas son memorias, Ajá. testimonios, Sí. yo te diría mitos y leyendas escritos por ellos mismos. Ellos escribieron mucho sobre, ellos aportaron muchos testimonios. Fernández Huidobro, ¿cuántas toneladas de papel escribió Fernando Huidobro relatando y reinventando la historia de los Tupas? Y ha habido reportajes largos y cosas largas sobre Mujica, y el libro de Campodones de Mujica, y cosas sobre Fernández Huidobro, Sí. y cosas sobre Sendín. Los libros de Clara Aldrigui. Ahí está. Entonces, los Tupas escriben pocos documentos, pero cuando vos vas a hablar con ellos te cuentan, no tienen problema. No es la cultura del secreto y de la disciplina, bien comunista, ¿no? Pero por otro lado, dejaron además estos testimonios como el de Fernando Huidobro y todos los libros sobre las historias tupas, Sí. que son muy útiles porque uno entonces aprende muchísimo sobre ellos. Trabajar con los comunistas es más fácil porque tenés muchos documentos, libros, documentos, sesudos textos teóricos. Yo uso ahí una expresión de Raymond Aron, gran pensador francés, que para referirse a los comunistas decía, los comunistas hacen una suerte de escolástica, ¿no? Es decir, hacen textos tan complejos, teóricamente, textos tan complejos y tan largos y tan refinados, Que parecen secretos. que parecen secretos y que permiten además explicar todo, ¿no? Una cosa y su opuesta. Está lleno de documentos pesados la historia del Partido Comunista que a uno le sirven para reconstruir la historia. Pero cuando vos vas vas a hablar mano a mano con ellos, es mucho más difícil, ¿no? Son mucho más, la cosa del secreto está mucho más instalada, parece mentira, que en la tribu Tupamara. Señores, La política de la fe es el libro, cubre el periodo 1985-2012, con su autor Adolfo Garcés. Vamos a ingresar en algunos aspectos, algunos ya han sido señalados, ¿verdad?, de por qué este libro y qué va a encontrar el lector en el mismo. Estamos en la mañana de Tiempo Presente. Recuerden el título, La política de la fe, 1985-2012. Dos o tres momentos que te parecen muy importantes de este libro, de los que te sientes que tu esfuerzo, tu trabajo, digamos, te rindieron al nivel que de pronto tú aspirabas. Mirá, a mí me gusta mucho la reconstrucción que se hace en las primeras páginas de la ideología comunista. Creo que eso no es que sea original, hay mucho escrito, como todo el mundo sabe, ¿no?, sobre la ideología comunista, hay mucho escrito sobre el comunismo como religión política, ni para insultar a la religión, ni para insultar a los comunistas, sino porque la analogía entre la religión y el comunismo como ideología es muy fuerte. Es muy fuerte, es una analogía muy fuerte, ¿no? Porque los dos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, las doctrinas religiosas son muy herméticas, ¿no?, y muy coherentes internamente, y una vez que estás adentro no la cuestionás, y la doctrina comunista es igual, ¿no?, una gran coherencia interna, y no admite cuestionamientos, y porque además, bueno, también los comunistas tenían una tierra prometida, y también los comunistas tenían su cuerpo de sacerdotes, ¿no?, los dirigentes del partido, y hasta algunos decían que hasta tenían un papa, que estaba en Moscú. Claro. Entonces, claro, hay mucho escrito en el mundo, algunas cosas escritas con más respeto, otras con menos respeto, pero esta idea está muy trabajada por muchos pensadores e historiadores. Uno, mirá, con decirte, el primero en hablar de esto, el primero en darse cuenta fue uno de los tipos más inteligentes del siglo XX, Bertrand Russell. Bertrand Russell va a visitar a Lenin en 1920-21 y dice esto como una religión. Sí. Lo dice Bertrand Russell. Después lo dijo Raymond Aron, ahora lo ha dicho Morin más recientemente, lo dijo François Furet, el gran historiador francés. Es decir, hay mucho trabajado sobre esta idea. Entonces, Churchill decía mirá, algo así como que la URSS, sobre la URSS, claro, mencionando al Partido Comunista, era un misterio encerrado en un enigma. mirá qué interesante. Churchill, que era un productor de grandes frases, ¿no?, como tú lo sabés, claro, que describía, él decía que concretamente el Partido Comunista, Stalin y la URSS eran un misterio encerrado en un enigma. Buenísimo.
Y sí, hay algo de misterioso porque hay algo de fe en el asunto, y hay algo... bueno, ¿sabes que está muy trabajada esta idea de que a lo largo de la modernidad la fe, las creencias religiosas se fueron atenuando, ¿no? Y la humanidad del siglo, yo qué sé, XVI, XVII, XVIII, se fue secularizando, porque la razón y el pensamiento científico y todo eso, pero está muy trabajada la idea de hasta qué punto en la secularización y en el avance de la razón hay una herencia y una transformación de las creencias y de la fe. Hay mucha gente que dice, muchos reemplazaron la fe en Dios por la fe en la ciencia. Sigue siendo fe. Muchos reemplazaron la fe en Dios por la fe en el progreso, o por la fe en la nación, Sí. o por la fe en la revolución, Sí. y en la nueva tierra prometida. Entonces, sí, y bueno, yo qué sé, o sea que yo estos días estoy viendo Lost, que nunca lo había visto, mirá. que habla tanto de todo esto, ¿no? Habla tanto de la fe y hasta dónde el hombre de ciencia y el hombre de fe se tocan. Y ¿sabes qué? Hay mucho escrito sobre esto. Y el comunismo, que fue un pariente, un hermano del positivismo, porque los dos hablaban de ciencia y hablaban de conocimiento racional, y los dos en principio rechazaban las creencias religiosas profundamente, los dos esconden algo de nueva fe, de nuevas creencias, de alguna manera de nuevas religiones, ¿no? Entonces, en fin... Y ese es uno de los tramos que señalarías. Ese es un tramo que me parece interesante porque se dialoga con estas ideas y se explica en qué sentido puede ser el comunismo pensado como una fe nueva. Otro de los pasajes que dirías del libro que Mirá. sientes que más te atraían, que más te atraen a ti como creador del libro, Mira, ¿verdad? después me parece que es interesante algunas pinceladas sobre temas polémicos de los 60. Hay dos grandes temas polémicos de la historia del Partido Comunista en los 60. Uno es el tema del aparato armado, otro es el tema de las finanzas. Sí. Y bueno, y en el libro no hay información nueva sobre el aparato armado, pero hay sí una explicación me parece muy contundente, apoyada en textos de Arismendi, de por qué el Partido Comunista consideró necesario, siendo un partido legal y de actuación parlamentaria y de actuación electoral, tener al mismo tiempo un aparato armado. Eso está, creo que bien explicado. Y después está bien explicado, porque ahí sí conseguí información importante, el famoso asunto del oro de Moscú. Ajá. Y hay información acerca de cuánta plata recibió el Partido Comunista durante la década del 60. Mira, entre el 58 y el 73, un palito verde de la época. En esos 15 años. En esos 15 años. Un palo verde de la época que son como 6 millones de dólares de ahora. Bien. No es poca plata, no es mucha, era la cuarta o la quinta parte del presupuesto que manejaban los comunistas para mantener su partido. Entonces, eso es interesante porque son aportes sobre temas polémicos. ¿Le metés el diente a temas tan complicados como, por ejemplo, la salida de Arismendi del país? Mira, no mucho. Ahí ¿sabés lo que pasa? Que ahí el que escribió algo definitivo sobre esto es Juan María Bordaberry. Ajá. Yo cito un libro en el que se recoge el testimonio de Juan María Bordaberry. Juan María Bordaberry dice, bueno, miren, en realidad es cierto que se conversó con los soviéticos el asunto de un eventual negocio con compra de carne y no sé qué, pero la verdad que al final nunca compraron nada y nosotros soltamos a Arismendi porque la verdad que Arismendi era un peso pesado y la URSS era una de las superpotencias del mundo. Y entonces, bueno, es presión diplomática lo que hubo ahí en ese momento. Claro, a veces las explicaciones simples son las más reales, las que tienen más que ver con la realidad. Pero el ¿no? otro tema, el tema del famoso fichero, ¿no? Mucha gente dijo, porque Arismendi entregó el fichero. Sí. Y no es cierto. El Partido Comunista cometió un error demencial, porque en plena dictadura, vos sabés que el marido de la mujer, que era el enlace de Arismendi, que estaba en la clandestinidad, estaba trabajando con el archivo en la casa. Sí, entonces cae Arismendi, sabían quién era el enlace, van a la casa de esta mujer y se encuentran con el marido trabajando en el fichero. Sí, sí. Entonces, 2 en 1, hicieron un negocio redondo los militares. Se llevaron a Arismendi del fichero y encima le echaban la culpa a Arismendi del fichero, ¿no? De la caída del fichero, cosa que no era cierta. En fin,
Una pregunta que nadie se hace, que yo no me hago en el libro, porque te la hago a vos ahora que no se escucha nadie. ¿Es el futuro del Partido Comunista? No, ¿sabes qué? Es, ¿por qué Arismendi no volvió? Porque Arismendi fue expulsado del país. Arismendi podría haber vuelto. Ese es un tema interesante, Traverso, es un tema interesante, porque mira, ¿sabes qué? Que da para pensar, porque y la analogía, o acá la comparación con los Tupas sería divertida, en un minuto. ¿Sabés que Arismendi lo tienen casi un año preso y lo expulsan del país, y Arismendi se queda en el exilio, dirigiendo el Partido Comunista en el exilio? A Sendik, en 1972, el Comité Ejecutivo del MLN, que Sendik no integraba en ese momento, le dice: Bebe, te tenés que ir del país. Y Sendik dice, lo estaban matando a palos a los tupamaros en ese momento, ¿no? Y Sendik dice: ¿se pueden ir todos los compañeros? Entonces le dicen: no, Bebe, ¿cómo no se pueden ir? Entonces me quedo. Sí. Entonces, vos sabés que eso tiene mucho que ver con el prestigio de Sendik, ¿no? Sí. Y que siempre fue, más allá de todo, fue una figura incuestionada. Sin duda. Por los Tupas. Y yo diga, una figura que, podrá estar de acuerdo con él o no, pero vos decís, caramba, qué coraje este hombre, ¿no? Sí. Siempre contra la corriente, todo el tiempo contra la corriente. Y por el lado de los comunistas, decís, ¿y Arismendi no debió hacer lo mismo? ¿No debió volver? Yo no lo escribo esto, porque es un tema demasiado delicado. Pero es un tema muy importante. ¿Y sabes por qué Arismendi no volvió? Porque forma parte, no por falta de coraje, porque forma parte de la cultura comunista y de la ideología comunista, que la dirección del partido es tan importante y el secretario general es tan importante, que un partido sin su secretario general pierde demasiadas cosas. Y él prefirió que el Partido Comunista lo tuviera él en acción para salvar al Partido Comunista, porque salvando al Partido Comunista, pensaba él, se salvaba también la revolución. Un recorrido interesantísimo. Ahora que estabas hablando justo de lo de Sendik, ¿no? Una digresión. Sendik no se entregó. Sendik, exacto, hizo frente a los que lo querían apresar. Y tuvo una herida tremenda, ¿verdad? Claro, él se quedó, lo descubren dónde está, se agarra los tiros. Cuenta la leyenda, porque los Tupas, no sé, nunca se sabe. Soy Rufo y no me entrego. La famosa frase, soy Rufo y no me entrego. Y sí, y le pegaron unos tiros, el tiro en la boca, y bueno. Sí. Y es así, y forma parte de la épica tupamara. El Che Guevara se entregó. Uh-huh. El Che Guevara se entregó. Claro. Y sin embargo, el mito del Che, ¿no? Claro. El Che Guevara se entregó, y además de entregarse dijo: miren que soy más útil vivo que muerto. Digamos, claro, cómo las cosas claro. de alguna manera están digamos tañidas también de eso que impregna la leyenda popular, ¿no? La leyenda urbana. ¿Y sabés qué, Jorge? Sí. A la salida, nunca nadie cuestionó abiertamente el liderazgo de Arismendi. Pero ¿sabés qué? El propio Arismendi siempre, después del 85, se sentía incómodo. Y por eso él se sentía incómodo con este tema, ¿no? Porque él sabía lo que habían padecido sus compañeros en la cárcel. La tortura contra los comunistas fue salvaje, ¿no? Sí, los sí. desaparecidos en Uruguay, la mayoría son comunistas porque los hicieron pomada en la tortura, ¿no? Especialmente la gente del aparato armado y el aparato de finanzas. Y él se sentía incómodo. Y por eso él auspició tanto a Jaime Pérez y se apuró a que Jaime Pérez creciera, fuera secretario general adjunto, y después Arismendi termina renunciando en 89 a la Secretaría General y nombrando o auspiciando, impulsando a Jaime Pérez como secretario general del Partido Comunista. En parte era eso, ¿no? En parte yo creo que lo vivía un poco conflictivamente. ¿Y cómo explicás en el libro la unión de comunistas y tupamaros para acceder a que Mujica acceda al gobierno? Es un buen negocio para los dos. Un buen negocio para los dos. Claro, viste que a veces vos no te querés mucho con el otro, ¿no? En la vida empresarial a la gente le pasa, de repente no te llevas muy bien, pues tenés que hacer un negocio. Sí, sí. Y bueno, y los dos tenían mucho para ganar los dos negociando. Los viejos rivales, que por otro lado son bastante, es como la canción de Jaime Pérez, rivales y hermanos, ¿no? Sí. Son rivales y hermanos. Pues esto es igual, los Tupas y los comunistas son rivales y hermanos, ¿no? Entonces que se
se tuvieron, y yo creo que se siguen teniendo, un fastidio bastante profundo, en determinado momento convergieron, tuvieron un interés común. Los tupamaros precisaban los votos de los comunistas, y los comunistas tuvieron la oportunidad de impulsar a la candidatura de Don Olivera. Hay un toma y daca ahí, ¿no? Hay un acuerdo en torno a un giro a la izquierda en el programa del Frente Amplio, a cambio del apoyo de los comunistas a Mujica y el apoyo del MPP a la candidatura de Don Olivera. Es una negociación política de manual. Señores, la política de la fe, 1985-2012, su autor Adolfo Garcés. Estuviste trabajando también con gente que contribuyó al libro. Muchas gracias por recordarlo. Sí, mira, esto es un proyecto que se hizo en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, con dos colaboradores fundamentales, Ana Laura de Giorgi, que es colega que trabaja allí en el instituto, y Federico Lanza, que es profesor de historia y que está haciendo una maestría en ciencia política sobre el tema crisis del PSU. Él focalizó la crisis del Partido Comunista en su tesis, que todavía no ha terminado, y sabes que aportó una idea fundamental, que es que el Partido Comunista no solo se derrumbó por el shock externo, que fue devastador, la caída del muro, la crisis de la URSS, la desaparición del PECUS, la casa matriz, desaparece. Nada menos. ¿No? Federico dice, pero había grietas en las vigas antes. La dictadura, y eso está bastante estudiado en el libro, la dictadura dejó heridas muy profundas al interior del Partido Comunista, que ayudan a entender por qué. ¿Viste cuando un edificio está agrietado? Sí. ¿Viene el viento fuerte y lo tira? Sí. Vino el viento fuerte y lo tiró, pero las grietas ya estaban. Señores, gracias Fito por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ti por tu invitación. La seguimos en una próxima. Dale. Reitero el título, La política de la fe. Está en las librerías de Montevideo, en la Feria del Libro, en las librerías del interior. Seguimos adelante.